Et vull viva, diari d'un capellà de perifèria i Sertão. Us presento a l'autor del llibre, que el tenim aquí, que s'ha connectat telemàticament des de Brasil, no? Paulo, estàs en Brasil? Sí, en Belo Horizonte, concretamente. Doncs el Paulo Gabriel López va néixer a Santa Eulàlia de Tábara, a Zamora, i des del 1972 viu a Brasil. És religiós agustí, ha treballat durant 20 anys a la prelatura de Sant Fèlix do Araguaia, amb el Pere Casaldàliga, i actualment, com ha dit, viu a Belo Horizonte com a responsable de la Casa de Formació de Teologia. I aquí a la taula, presencialment, tenim a la Marichu Ayuso. Ella va viatjar al Brasil moltes vegades i va conviure amb el bisbe Pere Casaldàliga molt de prop. Ha estat col·laboradora d'ell durant 34 anys. Va pertànyer a l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga des del començament i actualment forma part de la Fundació Pere Casaldàliga. Doncs, feta la benvinguda i la presentació, donem la paraula a la Marichu i la Marichu donarà pas al Paulo perquè ens expliqui. Molt bé. A veure, jo faré 4 pinzellades només del llibre del Paulo, Després explicaré una miqueta el que és la fundació nostra, la Fundació Pere Casaldàliga, i ja daré pas al Paulo, que expliqui àmplia i detalladament tot el llibre. Escolteu bé o pugem una mica el to? Una mica més alt. Una mica més alt, Marichu. A veure, l'espiritualitat del Paulo està profundament marcada per autors Sant Agustín, el Cor Inquietum, i per figures com a Pere Casaldàliga, no? Això és evident. El resum d'aquest llibre, Vida que te quiero viva, és un testimoni íntim i reflexiu del viatge espiritual i pastoral del Pablo Gabriel, que combina la poesia, la fe i el compromís social, inspirat en aquestes dues persones, i en algunes més, evidentment. Com a poeta, la seva poesia neix de la vida viscuda, la fe encarnada, el dolor i l'esperança del poble. Sovint comparteix aquell to profètic que tenia el Pere, que és amb la paraula senzilla i carregada de veritat. Ara des de Belo Horizonte, que està a Belo Horizonte, després de tants anys d'estar a São Paulo, continua fent aquesta herència en els contextos urbans, mantenint vius els valors que la Fundació promou, la Fundació Pere Casaldàliga, que és defensa de la vida, justícia social, drets dels pobles empobrits i indígenes i una espiritualitat encarnada i compromesa. Quan es crea la Fundació Pere Casaldàliga, amb l'objectiu de preservar, difondre i actualitzar el llegat ètic, espiritual i profètic de Casaldàliga, Pablo Gabriel hi queda naturalment vinculat com a un testimoni directe de la seva vida i pensament, com a un col·laborador proper i referent espiritual i difusor del seu llegat a través de la paraula, la poesia i la reflexió. En síntesi, Pablo Gabriel no només està vinculat a la Fundació Pere Casaldàliga, sinó que és part viva del llegat que la Fundació protegeix. La seva vida, la seva obra i la seva paraula són continuïtat del mateix somni, una església pobra, lliure i al servei de la vida. 4 paraules sobre la nostra fundació. És una organització sense ànim de lucre, amb seu a Barcelona però també a Balsareny, i que està dedicada a preservar, difondre el contingut del llegat del Pere. Els objectius, difondre el pensament i l'obra del bisbe Pere, promovent estudis, investigacions, conferències, activitats per compartir les idees d'ell i fomentar el debat sobre temes com la justícia social, la teologia de l'alliberament i la defensa dels drets humans. Preservar i difondre el seu llegat cultural i intel·lectual. Cuidat de l'arxiu personal i de l'obra escrita del Pere Casaldàliga. Penseu que l'arxiu és potser l'arxiu més important que hi ha en aquests moments al Mato Grosso, amb més de 250.000 documents, fotografies, textos, i facilitar
i l'accés a aquest patrimoni per a la recerca i la divulgació. Donar suport a les causes socials i de cooperació. Participa en projectes de cooperació en comunitats vulnerables, com ara agroecologia, microcrèdits, educació popular, salut, especialment en col·laboració amb associacions de Brasil que treballen en la mateixa línia que Casal d'Àliga va impulsar. Sensibilització i acció social, organitzant campanyes anuals, exposicions, butlletins, activitats de sensibilització per conscienciar sobre temes de desigualtat, drets socials, medi ambient, injustícies globals, sobretot relacionats amb la realitat de Llatinoamèrica. Què fem? O les activitats destacades que tenim. Campanyes de sensibilització anuals, com ara la trobada que farem d'aquí un mes, no? Amb temes centrals com la decolonització o la defensa dels drets humans. Exposicions itinerants sobre la vida i obra del Pere Casaldàliga. Publicació i divulgació de materials, articles, butlletins, xarxes, sobre la seva obra i causes. I suport a projectes de cooperació i desenvolupament popular. Té la seu està a Barcelona, ja ho he dit abans, i cada vegada més a Balsareny, perquè no sé si ho puc dir, però pel dia de la trobada s'anunciarà la creació d'un centre internacional per la pau per a Casaldàliga, un ambiciós projecte que té la Fundació en aquests moments. En resum, la Fundació neix per mantenir viva la lluita de Casaldàliga pels drets humans, la pau i la solidaritat global, promovent coneixements, acció social i cooperació internacional basats en els valors que ell va encarnar. Nosaltres partim de la convicció que la solidaritat i la justícia han de ser els pilars d'una societat més humana i vol ser alhora un referent cultural i social per entendre i aplicar el pensament de Casaldàliga en el món actual. No només preservem la memòria d'un líder religiós i social, sinó que també intentem aplicar les seves idees a problemes actuals, com la desigualtat, la preservació de la terra, el respecte als pobles indígenes, la lluita contra el colonialisme cultural i l'ecologia integral. Això fa que la nostra tasca tingui un impacte social, sociocultural important, tant a Europa com a Llatinoamèrica. Bueno, i així són les 4 pinzellades de la nostra fundació. I ara deixem pas a l'autor de l'obra, que crec que és el que millor ens pot explicar. Paulo? Bona tarda, bona nit a tothom. Y tendré que hablar en castellà. Bueno, Perdoneu-me, porque si intento el catalán no me salen las ideas. Me voy al portugués, pero nos entenderemos. Sí. Amarichu no ha dicho que ella es una excelente poeta también. Yo hago propaganda de ella. Escribe muy bien poesía. Y le cuesta creer que escribe bien poesía. Esto es porque eres mi maestro. Te estás tirando pelotas a ti. Primero tengo que agradecer muchísimo a la editorial Claret, que se atrevió a publicar este diario, que para mí ha sido una sorpresa. Y agradecer mucho también al Josep Roca, que lo tradujo, y no es fácil traducir del portugués para el catalán. Fuimos intercambiando ideas cuando tenía algunas dudas y nos fuimos conociendo bien. Mi historia, como la de muchos de vosotros, está muy vinculada y muy marcada por Pedro, evidentemente, por Pere. Es una figura que ha trascendido y marcado personas, grupos, iglesia, el mundo todo.
Yo estoy conectado con los claretianos ya de hace mucho tiempo por varias razones. Estaba pensando, yo hice el noviciado en 1968, cuando tenía 17, 18 años, en el monasterio del Escorial, y yo viví, mira tú por dónde, en la habitación donde vivió Antonio María Claret, porque Antonio María Claret vivió unos tiempos en el monasterio del Escorial, cuando era consejero, confesor de la reina, y había allí una placa, aquí vivió Antonio María Claret, y me coincidió a mí en la habitación, entonces viene de lejos eso, ¿no? Después, cuando fui para San Félix, había gente que decía, porque éramos los agustinos los que estábamos en San Félix, el equipo, que solo estaba Pedro y Manuel Luzón, que en la época era hermano. Había gente que decía que Pedro era agustino y había gente que decía que los agustinos éramos claretianos. Entonces, la historia viene de lejos. El libro, siempre escribí diario como una reflexión personal sobre las cosas del día a día, y visto en la distancia es importante, trasciende. Pero lo he dicho muchas veces y el diario empieza con esa historia. Yo estaba en el monasterio del Escorial en 1971, empezando la teología, que era el teologado de los agustinos, y leí en la revista Vida Nueva, que recibíamos todas las semanas, en octubre del 71, leí el reportaje que era una materia de la portada. Me acuerdo perfectamente de la foto, que era la foto de Pedro a la orilla del Araguaia, con el báculo, el remo y el sombrero sertanejo. Y el título era Un obispo poeta, un obispo profeta. Y el reportaje era de Teófilo Cabestrero, que también era claretiano. Ha habido varios claretianos importantes en Latinoamérica. Teófilo Cabestrero, Pedro, Mino, Cerezo, Barredo, Vigil, José María Vigil, marcaron mucho el camino de la Iglesia aquí en Latinoamérica. Yo leí aquel reportaje, estaba con 20 años, 21, quería ser misionero y soñé, porque imagínate, en 1971 en el monasterio del Escorial con 20, 21 años, posconcilio, empezando la teología de la liberación, una iglesia más conectada con la realidad, en fin. Yo soñaba ser misionero y soñé, quién sabe, un día yo llego a ese lugar. Pedí a los superiores de mi orden venir para Brasil, porque los agustinos teníamos aquí en Brasil ya una comunidad, convencido de que me dirían que no, porque así era en aquel tiempo. Tristemente se decía, y esas cosas es importante saberlas, cuando un fraile no servía bien para trabajar en los colegios de España de clase media a clase alta, decían, lo mandamos para Brasil, que allí es más fácil, ¿no? Entonces venía medio desterrado para acá, a contragusto muchos. Yo lo pedí y entonces me imaginé que me dirían evidentemente que nunca se habían venido estudiantes para acá y tal. Para mi sorpresa, el prior de la comunidad me dijo, lo hemos aceptado. Yo empecé a temblar, pero dije, ahora a lo hecho pecho. Y me vine para acá, en 4 meses organizamos las cosas y llegué aquí en diciembre del 72. Fui para Río de Janeiro, estuve 4 años en Río de Janeiro haciendo la teología en la Universidad Católica, en una comunidad de agustinos,
Después vine para donde estoy actualmente, que es una parroquia de periferia aquí en el Belo Horizonte, el Barreiro de Cima, una parroquia obrera. Y empecé a tener contactos con la prelatura, en la perspectiva de ir. Esa foto que han colocado ahí en la portada es una foto que hicimos exactamente. La primera vez que yo fui a la prelatura, que fue exactamente en octubre de 1977, un año después del asesinato del padre João Bosco. Padre João Bosco fue asesinado en Ribeirão Bonito por la policía, junto con Pedro estaba, y en el lugar donde él fue asesinado se construyó el Santuario de los Mártires, que existe actualmente. Este año habrá romería de los mártires en julio. Y entonces fue inaugurado en octubre de 1977 y fue la primera vez que yo fui a la región de la prelatura. Y esa foto fue hecha en Ribeirão Bonito por esa ocasión. Empecé los trámites, los contactos, eso del 77 hasta el 80. Fui varias veces a conocer la región y en enero del 81 ya me fui directamente a trabajar en San Félix do Araguaia, junto con otro compañero, Valeriano, los dos. Esas historias interesantes de alguna forma están ahí narradas, porque la mayor parte del diario realmente se refiere al tiempo que viví en la prelatura, porque era una realidad tan diferente, tan desafiadora, tan impresionante, que la soledad, el paisaje, el ambiente, el calor, las luchas del pueblo, los conflictos, todo era conflicto, era todo muy intenso. Entonces había que escribir, y mucho está narrado ahí, y visto en la distancia es interesante, porque los hechos del día a día son pequeños hechos de cada día, pero en la distancia ganan importancia. Pero de esas anécdotas interesantes, el equipo de la prelatura había decidido que los dos, Valeriano y yo, fuésemos para Santa Teresinha. Y en Santa Teresinha, que está a unos 400 kilómetros de San Félix, la prelatura tiene 150.000 kilómetros cuadrados. Es enorme, es enorme. Uno tiene que situarse en otro mundo. Y tardábamos 2 días para llegar allá. Y como éramos nuevos, entonces decidieron que el padre Canuto, que estaba en Santa Teresinha, conocía bien la prelatura, fuese para San Félix, que tenía que estar alguien que respondiese por la prelatura, porque Pedro viajaba mucho. Llegamos a Santa Teresinha y Canuto no quería salir y la gente no quería que él saliese. Ahí lo primero que me impresionó cuando llegamos es que la gente dijo que venga aquí el obispo a hablar con nosotros. Y Pedro fue. Nos reunimos allí en la capilla, no había luz eléctrica. Pedro explicaba las razones por las cuales Canuto tenía que ir para San Félix, para coordinar la prelatura cuando él no estaba. La gente explicaba a Pedro las razones por las cuales Canuto no debía salir de Santa Teresinha, y nosotros dos allí quietos oyendo la historia. Ahí, en determinado momento, se levantó una señora, dona Ida, una viejecita, fue derecho a Pedro, así apuntando con el dedo, y le dijo: señor obispo, esos 2 curas que están ahí pueden ser hasta muy buenos, pero no valen una pierna de Canuto. Delante de argumento tan radical, Pedro dijo: vamos para San Félix. Y así fui yo para San Félix, cogí las maletas y nos fuimos para San Félix. Si me hubiese quedado en Santa Teresinha habría sido otra historia. Ahí pasé 20 años en San Félix en el equipo, poco a poco fui aprendiendo, y pues estuve muy, muy próximo a Pedro y a Santa Hermana Irene, que es otra figura importante de la prelatura.
siempre se habla mucho de Pedro y evidentemente Pedro era Pedro, pero hubo mujeres fantásticas en la prelatura, que es importante recuperar eso. Maricho conoció a la hermana Irene, la hermana Genoveva, que fue otra figura extraordinaria, 50 años en la aldea Tapirapé. Bien, el diario es eso, una historia personal donde se refleja lo que vivimos en aquel momento, en aquella historia. Yo siempre he dicho que haber vivido en la prelatura de San Félix en 20 años con Pedro, con el equipo que había, es una gracia de Dios inmensa, inmensa, porque no es fácil encontrar una realidad tan compleja y tan rica. Era la teología de la liberación, el compromiso con los pobres, la lucha por los pueblos indígenas, la tierra, el medio ambiente, la mujer, tantas cosas que allí vivimos. Y destaco lo importante que fue hacer parte del equipo. Evidentemente Pedro era la figura central, pero supo rodearse de un equipo de pastoral extraordinario, muchos laicos, laicas, jóvenes, comprometidos en la educación, en la política, en los derechos humanos, y realmente la prelatura marcó la historia de la región. A veces después, porque las cosas fueron evolucionando, había gente que decía que la prelatura en aquel tiempo no hizo pastoral, hizo política, ¿no? Evidentemente que el trabajo pastoral tenía también la dimensión política, pero todos concuerdan que si la prelatura no hubiese estado en ese momento histórico en la región, hoy allí no había poblados, era pasto de latifundio. Entonces la prelatura cumplió una misión fundamental, que fue preservar la vida de los pueblos indígenas, de los labradores, en la lucha por la tierra, de los derechos humanos. Esa misión la prelatura cumplió. Y de una u otra forma uno hizo parte de esa historia con una espiritualidad realmente de la liberación. Pedro siempre decía: yo soy mi espiritualidad. Mi espiritualidad no está disociada de mi vida. Mi espiritualidad es como yo vivo, como yo me relaciono, como yo veo la realidad, cómo me comprometo. Es mi forma de ser. Mi vida expresa la espiritualidad que tengo. No hay dicotomía entre la espiritualidad y la vida concreta. No sé qué otras cosas podría deciros, porque estoy hablando de lo específico, ¿no? Porque el grupo es relacionado con Pedro. Ayer completaría 98 años Pedro, ¿no? Tengo otras cosas ahí, porque yo después fui elegido provincial de los agustinos y tuve que salir de la prelatura. Pasé unos tiempos en el gobierno, que no es mi espacio no me encuentro a gusto en eso, pero el servicio que pidieron. Después volví para la prelatura, y cuando volví en 2003, Pedro y la hermana Irene, que ya estaban los dos con mucha edad, y Pedro ya muy fragilizado, entendí que mi misión específica era acompañarlos, y formamos una comunidad los tres la gente decía que era la Santísima Trinidad. Pedro era el Padre, la Irene era el Espíritu Santo y yo era el Hijo de los dos. Y fuimos muy felices, muy felices. Es eso, pero no sé, si quieren preguntar, charlar, hablar, espontáneamente. El Amaricho fue muchas veces allí nos conocimos, ¿no? Y también puede compartir experiencias de lo vivido por allí.
fue una iglesia que hizo muchas experiencias. Después, cuando oía yo a Francisco hablar algunas cosas, decía, todo eso ya lo he vivido yo en San Félix hace muchos años. Ya lo he oído a Pedro decir esas cosas, ¿no? El querido Papa Francisco. Muchas gracias, Paulo. Maricho, no sé si vols dir alguna cosa. No, yo a mí me agradaría que tú, Pablo, explicaras que después te fuiste a fundar a un pueblecito. Es que yo no Sí. puedo decir el nombre porque yo siempre digo Jeriquitincoña, pero no es este. Ya lo sabemos. Perfecto, perfecto. Parecido. Entonces, yo el año pasado es Jequitinhonha. ¿Ves? Por ahí. Jequitinhonha, que es una palabra indígena. Yo el año pasado hice 50 años de sacerdote, pero de Brasil 54, porque vine 4 años antes de ordenarme. De esos años yo he vivido 20 en la prelatura, aquí en el Barreiro, donde estoy ahora, que es periferia, por eso que coloqué el libro Diario de un sacerdote de periferia y sertón. Y en 1919 los agustinos decidimos abrir una misión nueva en una de las regiones más pobres de Brasil, que es el norte de este estado donde estoy yo, Minas Gerais. El norte de Minas Gerais y el sur de la Bahía es una de las regiones más pobres de Brasil. Región totalmente quilombola. Quilombola es los negros en la época de la esclavitud, el siglo XVI y XVII, huían de las haciendas y construían espacios de convivencia alternativos donde ellos vivían democráticamente con otra estructura social y política. Eso se llaman quilombos, espacios donde los negros construyeron una realidad alternativa a la esclavitud. Y en este norte de Minas, en el valle do Jequitinhonha, que es el río de la región, río Jequitinhonha, nosotros decidimos abrir una comunidad en un poblado muy pequeñito, Chapada do Norte. Y fuimos 4 jóvenes y yo ya más de edad, porque yo dije, si no voy ahora, eso era en el 19, estaba poniendo en 70 años, si no voy ahora, después va a ser más difícil, no hay estructura de sanidad muy difícil, hay que venir a Belo Horizonte, son 550 kilómetros para llegar a Belo Horizonte, y bueno, entonces estuve allí 5 años y para mí me marcó muchísimo, porque es una realidad y una espiritualidad, una cultura totalmente diferente de lo que fue San Félix do Araguaia. San Félix de Araguaia era gente llegando del nordeste de Brasil, buscando tierra. Había una promesa del padre Cícero. El padre Cícero es un santo popular del nordeste que ahora fue excomulgado por la Iglesia y ahora fue rehabilitado y está en proceso de canonización. Las cosas en la Iglesia van así, de un lado para otro. Y el padre Cícero prometió a la gente que fuesen atrás de la bandera verde, y la gente entendió eso como las matas y la floresta amazónica, el Araguaia, y mucha gente del nordeste bajó buscando esa bandera verde. Venían con una espiritualidad del nordeste tradicional, ¿no? Totalmente diferente de la espiritualidad aquí de Chapada do Norte, que es una espiritualidad de Nosa Señora do Rosario, la Virgen del Rosario, y una cosa impresionante de cultura, religión
arte, poesía, se mezcla todo con una profundidad extraordinaria. Para mí me marcó mucho el Chapada do Norte y el Vale do Jequitinhonha. Frecuentemente voy para una celebración o otra celebración. Fue una experiencia maravillosa. Estuvimos el primer equipo 5 años, después tuvimos que cambiar porque nosotros tenemos selecciones de 4 en 4 años. Yo vine aquí para Belo Horizonte, estoy actualmente como coordinador del teologado. Pero fue muy rico, una experiencia muy bonita. Hay artesanato, arte, cultura, religiosidad popular, una cosa maravillosa. Muchas gracias, Pablo. Algú vol aportar alguna reflexió, alguna pregunta? Pablo, te escuchamos muy bien y además como si estuvieras aquí mismo, como si estuviéramos en casa. Y además se escuchan los pasariños, Sí, los pájaros. sí, ¿Tienes alguno por aquí, no? ¿Tienes algún pájaro, no? Yo vivo aquí con los estudiantes de teología y son todos jóvenes, con menos de 30 años. Solo está Fray Vicente y yo. Vicente tiene 73, yo tengo 75. Y Vicente tiene un pajarillo, que es ese que estáis oyendo, que canta el día entero aquí al lado, el día entero. Mi hermana estuvo aquí en octubre y quedó tan encantada que quería llevárselo. Molt bé. Algú vol dir alguna coseta? Alguna intervenció? Ahora que aprofitem que ha arribat el padre Josep Roca, acaba de llegar el padre Roca, que es el que ha traducido el libro. Ya me había dicho que llegaría un poco tarde, pues como le has agradecido al principio su tarea de traducción, que no es fácil traducir el libro, pues ahora se lo agradecemos personalmente. Si quieres, está aquí, Pablo. Josep, moltes gràcies ou muito obrigado, porque no é fácil traducir do portugués para o catalán. Muchas gracias, Josep. De vez en cuando cambiábamos alguna palabra más complicada, pero muy bien, muy bien. Muchas gracias. Molt bé. Vols dir alguna cosa, Josep? Sí, home, el Josep Roca ha estat al Brasil molts anys, Sí, no pots posar-te aquí i mira, així també ell et veurà, seu. Català o en portuguès? O en català, si vols. Sí. No. Aquí pots dirigir. Puedes enronar català, que jo entiendo. Seu. Molt bé. Així ell també et veurà. Pablo Gabriel, doncs... Hola. Ha estat un plaer poder traduir el teu llibre. Jo havia traduït abans el de Un bisbe contra tots els murs, Un bisbe contra todas las cercas. Sí, de Você també. Ana Elena Tavares. Ana Elena. El teu llibre era una miqueta més complicat pels poemes i perquè tu, a l'haver viscut a diversos llocs del Brasil, feies servir paraules populars d'aquell lloc que jo, que sempre he viscut a Rondônia, doncs no les coneixia. A veure, el que m'ha agradat més és perquè m'ha fet reviure també doncs, els meus anys del Brasil. Tu parles, per exemple, en algun lloc de l'assassinat del pare Ezequiel Ramin a Rondônia, i aquest era veí nostre. A veure, el devien assassinar l'any 85, més o menys. Jo feia un any potser que era allà, érem més o menys de la mateixa edat que el pare Ezequiel en aquell moment, ell una miqueta més gran que jo, i això qüestiona. Si això ha passat al costat nostre, pot passar també a casa nostra, oi? Després també he recordat molt, perquè tu hi va ser l'enterrament del Josimo Tavares. Es impresionante. Íbamos para un encuentro de la CPT en un coche, el Pedro, yo y otros 2 religiosos sacerdotes franceses. Y en el camino
oímos en las noticias que habían asesinado a Yosimo, que iba también para la reunión. Ahí estuve en Tocantinópolis, estuve en su entierro. A veure, doncs això, doncs sí. He reviscut molt també, tu en parles a l'arribada a Sau Fèlix, el tema de la mort de nens, mort d'infants, que també va ser una cosa, I a partir d'aquí, no sé si vosaltres hi veu participar, em sembla, no en recordo que en parlis, el treball que va fer l'anomenada pastoral de criança per evitar la mortalitat infantil. Això és una cosa que és de lloar perquè ho van fer voluntaris amb molt pocs mitjans, però van evitar la mort de molts nens i nenes. Es una de las pastorales sociales más importantes. Sí. Después de Pedro, quien asumió en San Félix fue don Leonardo. Y Leonardo era pariente de doña Zilda Arns, que fue la fundadora. Fue la fundadora de la pastoral de la criança y fue a fundarla en San Félix. Pues jo també vaig viure també amb molt impacte la mort de la doctora Zilda. Va morir a Haití, en el terratrèmol d'Haití del 2010, i el Brasil va tenir molt ressò. Jo estava a punt de tornar a Catalunya llavors en aquells dies, sense saber que m'hauria de quedar. Vaig venir per una assemblea i va resultar que l'obediència em va dir que m'havia de quedar aquí. Es va viure molt perquè també en aquells moments a Haití hi havia membres de l'exèrcit del Brasil que treballaven a través de la ONU i tal, i va causar molt impacte. A veure, això jo ho vaig viure primer, doncs, l'impacte que causa trobar-te mort de nens, molt freqüent, i veure que estava començant aquest treball de la pastoral de criança i mirar de donar-hi tot el recolzament possible, tota l'ajuda possible. I, bueno, suposo que Sau Fèlix, perquè tu hi vas arribar una mica anys abans que jo, tot aquest tema de la mortalitat infantil, de trobar-vos amb una medicina que no funcionava, de trobar-vos amb persones que s'estaven morint i que no es podia fer res, tot això ens marca. I ho portem a dintre. I aleshores, a veure, el que m'ha marcat també al traduir aquest llibre, veure tot el teu camí espiritual. Des de que llegeixes l'ordenació d'en Pere Casaldàliga com a bisbe a l'Escorial, oi? Fins al poema que li dediques el dia del seu enterrament. Quise empezar y terminar con Pedro, de alguna forma, sí. Eso de los niños se lo oí muchas veces a Pedro cuando llegaron. No está ahí, pero Pedro lo ha escrito en muchos lugares. Les ponían a la puerta de la casa de mañana la caja de zapatos, cuando miraba era un angiño, que decían, un angelito. Un angiño, sí. Y Pedro en determinado momento dijo, o nos vamos, le dijo a Manuel Luzón, o nos vamos delante de esta tragedia, o nos suicidamos, o enfrentamos la realidad y mudamos esto. Y realmente optaron por la tercera opción y transformaron realmente la realidad, pero era una tragedia. Y fue enterrado en el cementerio donde él enterró a muchos angelitos y prostitutas y trabajadores asesinados. Allí está a la orilla del Araguaia. Doncs gràcies, muito obrigado. A l'hora de traduir-lo, doncs, esclar, m'ha portat a llegir-lo 3 vegades, em sembla. Primer l'original, després a l'hora d'anar traduint i després 1 o 2 lectures per acabar d'afinar la traducció. Doncs gràcies, muito obrigado.
Tuvimos la suerte de hacer parte de una generación del posconcilio, donde realmente era todo novedad, compromiso, opción por los pobres, lucha por la justicia, la Iglesia de puertas abiertas, todo eso que después volvió a decir Francisco, ¿no? Y eso es lo que intentamos, ¿no? Y eso marcado por una espiritualidad profunda, realmente. Yo cuando leí, antes de ir, leí aún ahí en España Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, y para mí se abrió el mundo viendo ese modelo de iglesia, ¿no? Y con eso uno soñaba cuando era joven y, bueno, acabó de alguna forma se concretizando, sí. Molt bé, gràcies. Encantado, Josep. Igualment. Molt bé. Molt bé, doncs vinga, Ho deixem aquí. ho deixem aquí. Si us sembla, Pau